Bien, vamos a Filemón. Voy a leer los primeros 4 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Cristo nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Gloria a Dios. Bueno, esta carta, que es la carta más pequeña que escribió Pablo, es una carta personal. Quizás cuando Pablo la escribió no se imaginó que esta carta fuese a ser incluida allí en el canon bíblico. Una carta que tiene, aunque es corta, tiene un gran contenido, amados hermanos, de amor, en cuanto a cómo Dios quiere que nosotros nos tratemos los unos a los otros, independientemente, amados hermanos, de la condición que cada uno tenga. Somos hermanos en Cristo. Y vemos que aquí esta carta fue escrita cuando Pablo fue encarcelado la primera vez. Dice allí que Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿verdad? Se ve que él declara allí, siento que es una carta personal. Él no hace como en otras cartas donde él se identifica como apóstol, sino que él aquí se identifica como prisionero de Jesucristo. Porque él reconocía que él estaba preso. Él no estaba preso por delincuente, no estaba preso quizás porque lo metieron preso los romanos o que no. Realmente era por la causa de Jesucristo. Era por Jesucristo que él estaba allí, porque él, ningún encarcelamiento que él tuvo fue por otra razón que no fuera por predicar el evangelio, por predicar la palabra. Y allí incluye también dentro de esta carta a Timoteo, que se ve que en ese momento le estaba acompañando. Y Pablo entonces también lo nombra allí. ¿A quién va dirigida esta carta? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón dice que se ve que era un hombre muy próspero allí en Colosas, un hombre que, como dice allí Pablo, colaborador, un hombre que tenía muchas virtudes. Lo iremos viendo allí cuando nuestros hermanos más adelante van a estar hablando un poquito acerca de Filemón, pero vemos que esta carta va dirigida de una manera personal a él. Y algo que llama la atención es que, siendo una carta personal, también él dice: y a la amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Según los estudiosos, dicen que probablemente esta hermana Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era hijo de esta pareja, que es lo más factible, ¿verdad? Y entonces dice allí de Arquipo, dice también nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, Arquipo, aquí él lo está nombrando como un compañero de milicia, como un guerrero, como un obrero del Señor. Ya vemos que allí en Colosenses el apóstol Pablo le manda a decir expresamente a Arquipo: mira que cumplas tu ministerio. Entonces se ve que Arquipo era un gran colaborador, un hombre que estaba allí sirviendo, y allí dice que la iglesia que estaba en su casa, porque sabemos que en la iglesia primitiva fue reuniéndose en las casas, así que allí en esas casas era donde se formaban las primeras congregaciones. Luego, hoy día ya tenemos iglesias, templos, pero los inicios fueron así, en casas. Y qué lindo, amados hermanos, cuando en cada casa se puede abrir para predicar el evangelio, para invitar a los vecinos, para hacer estudios de la palabra del Señor. Amados hermanos, hoy día, aunque existen templos, todavía nosotros seguimos haciendo cultos en casas, todavía seguimos llevando la palabra, lo que muchas veces le llamamos células, otros le llaman cultos familiares, o muchos nombres tienen hoy día, pero seguimos de alguna manera siguiendo este modelo, porque es muy importante que dentro de las casas se pueda hacer esos cultos, se pueda llevar la palabra. Entonces, dice aquí: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era una forma en que Pablo solía saludar, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. Y hay algo que a mí me gusta saludar siempre, es diciendo paz, 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 declarando la paz de Dios sobre cada persona, porque esa paz que cuando llega a nuestro corazón es algo maravilloso, la gracia de nuestro amado Salvador.
Algo también importante que dice Pablo es que él da gracias a Dios haciendo memoria de él. Hablando de Filemón, dice en sus oraciones siempre daba gracias a Dios por él. Vemos a través de la palabra que el apóstol Pablo era un hombre de oración, amados hermanos, y que él siempre hace mención en las cartas que él escribía, hacía mención de que oraba por las iglesias que él visitaba, oraba por esos colaboradores, oraba por esos servidores. Y esto es un ejemplo, amados hermanos, de que la oración es tan importante, que yo siempre digo, hermanos, que la oración es una muestra de amor, es una forma de nosotros expresar el amor hacia las personas, orando por ellas, ¿verdad? Poniéndolas delante de Dios, recordándolas en nuestras oraciones, pidiéndole a Dios que los ayude. Qué mejor manera, amados hermanos, de expresar. Hay muchas maneras de expresarlo, no solamente a través de la oración. Pero ayer, por ejemplo, se hablaba de la forma en que la iglesia puede ayudar al ministro, al pastor, ¿verdad? Y una de las formas en que la iglesia puede ayudar a los pastores es precisamente también a través de la oración, orando por ellos, clamando al Señor, poniéndolos cada día en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el ministerio tiene sus dificultades, tiene sus situaciones, y a través de la oración Dios guarda, Dios bendice, Dios fortalece. Así que así como Pablo nos enseña por medio de estas cartas, nosotros también debemos recordar a esa gente que sirve al Señor, a esas personas que están allí, amados hermanos, dispuestos para toda buena obra, que son colaboradores en la obra de Dios. Vamos a mantenerlos también en oración. Oremos los unos por los otros, como nos dice la palabra del Señor. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Nuestros hermanos van a continuar con esta preciosa carta. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria al Señor, buenos días mis hermanos, la paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Dicen los textos del 5 al 7, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Gloria al Señor. Bueno, como decía nuestra hermana pastora, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dirige esta carta al hermano Filemón, y él decía allí que siempre hacía memoria de él en sus oraciones, y dice porque oía del amor y de la fe que tenía Filemón hacia el Señor, primeramente hacia el Señor y luego hacia todos los santos, para que nosotros podamos amar a nuestros hermanos, a los que están allí a nuestro alrededor. Primeramente tenemos que nacer de nuevo, tener ese encuentro con el Señor, amar al Señor, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros no amamos en realidad al Señor o no hemos entendido que Dios es amor, no podremos amar a nuestros hermanos. Por eso Pablo le decía aquí a Filemón, oigo del amor que tienes, el amor y la fe que tienes en el Señor Jesucristo y también para con todos los santos. Nos ayude el Señor a cada uno de nosotros a que verdaderamente ese amor no sea un amor fingido para con el Señor, sino que ese amor nos dé la capacidad de amar a nuestros hermanos. Y dice aquí el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo pedía al Señor por el hermano Filemón y dice aquí para que la participación de tu fe sea eficaz. Cada uno de nosotros estamos teniendo parte en esta fe. ¿Cuál es la fe que tenemos en Cristo Jesús? Que cuando venimos al Señor, cuando nosotros le recibimos en el corazón, el Señor nos limpia, nos perdona, nos hace nueva criatura, y todas esas cosas buenas que nosotros recibimos de parte del Señor Jesucristo. Pablo dice allí que sea eficaz en el conocimiento, que nosotros podamos alcanzar la meta y que podamos entender que hemos recibido cosas buenas de parte de Dios con un propósito que es de compartirlo con nuestros hermanos, que nosotros podamos entender. Pablo oraba para que Filemón entendiese que él tenía mucho para dar, porque a veces nosotros no logramos comprender la bendición o las riquezas espirituales que tenemos en Dios.
Por eso también la Biblia habla y dice mujer sabia, mujer prudente. ¿Quién hallará a esta mujer? Porque muchas veces la misma mujer no entiende el valor que ella tiene en Dios. Y por eso Pablo oraba allí por Filemón. Y nosotros pues hoy entendemos a través de la palabra del Señor que hemos recibido bendiciones grandísimas de parte del Señor. Y Pablo decía allí que sea eficaz todo este conocimiento, toda esta bendición, este valor que tienes, que sea eficaz para con todos. Y dice también el 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo expresaba el amor y la gratitud, ¿verdad? Ese cariño que sentía por Filemón, él lo expresaba. Qué bonito es que nosotros podamos expresar el cariño, hermano, que no seamos desleales, malagradecidos. Quizás estamos recibiendo el amor de una persona y pareciera que como que no le ponemos mucha atención, lo ponemos a un lado. Pero aquí Pablo le decía, le reconocía a Filemón y le decía: por tu amor, por ti, por tu forma de ser, hemos sido confortados. Filemón, sigue adelante, eres una bendición. Y le dice allí: han sido confortados los corazones de los santos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a hacer bendición, hermano, que confortemos el corazón, que seamos pacificadores, que no seamos personas que llevemos destrucción, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a llegar el día en que usted lo va a cosechar. Ayúdenos el Señor a ser confortadores, pacificadores, llenos de amor, para que la bendición del Señor fluya. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones, paz de Dios sobre sus vidas en este día, en este inicio de semana. Tremenda enseñanza nos está dando hoy el Señor a través de esta carta de Filemón. El versículo 8 al 11 dicen de la siguiente manera: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bueno, podemos ver ahí que la condición social del hermano Filemón era bastante buena. Se dicen los comentaristas que en el tiempo de Pablo, cada ciudadano romano, cada persona que tuviese una posición dentro de la sociedad, podía tener entre 3 esclavos en adelante. O sea que era la estadística para el tiempo de Pablo. Y Filemón, pues, era una persona que tenía su posición social, tenía esclavos, los esclavos eran tenidos allí para el mantenimiento del hogar, otros esclavos habían ganado confianza y administraban la casa, administraban empresas, administraban negocios, todo según la confianza pues que cada uno de ellos había podido tener. Y se habla de que Onésimo había escapado de la casa de Filemón por alguna causa. Y normalmente cuando esto sucedía, estos esclavos cuando eran encontrados, algunos eran azotados, otros eran muertos. Y aquí el apóstol Pablo intercede en favor de Onésimo, porque sabía pues en la condición de esclavo como estaba Onésimo, podía ser reprimido en alguna manera por Filemón, pues las leyes lo amparaban a él por ese acto que había hecho Onésimo. Y dice ahí la palabra del Señor que el apóstol comienza a elogiar el último versículo que leyó la hermana Verónica. Decía que por medio de Filemón habían sido confortados los corazones de los santos, entendiendo pues que era un hombre que tenía mucho amor, mucha amabilidad, que era muy comprensivo. Y aquí el apóstol le manda y le dice: por lo cual, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El apóstol como líder, como instructor
de Filemón, podía mandarle una orden expresa para que recibiese a Onésimo nuevamente en su casa sin ningún agravio, sin ninguna consecuencia, sino que abriera las puertas de su casa a Onésimo. Pero el apóstol le dice que aunque tenía esa autoridad y esa libertad en Cristo para mandarle lo que convenía, más bien lo hacía por amor. Te ruego por amor, hazlo por amor, Filemón. Y le manifiesta su condición, siendo como soy anciano, ya Pablo ya anciano, y ahora además preso en Cristo Jesús. Le demuestra su condición, le dice, hazlo por amor a mí, un hombre ya anciano, y además que estoy preso por causa de Cristo. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol Pablo pudo llevar el mensaje allí a Onésimo, pudo engendrar allí en medio de las prisiones a este hombre que estuvo huyendo de la casa de su amo, pero se encontró con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros andábamos huyendo en diferentes situaciones de nuestras vidas, huyendo como huía Jonás de la presencia del Señor y tuvo el encuentro con el Señor? Así muchos de nosotros estábamos huyendo de la justicia, muchos huyendo de los compromisos, huyendo de tantas cosas, pero nos encontramos con el Señor, así como se encontró Onésimo allí en la cárcel. Estaba allí Pablo preso por predicar el Evangelio y Onésimo pudo recibir al Señor en su vida. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a Cristo somos nueva criatura. Y este versículo 11 me llama mucho la atención porque dice de la siguiente manera, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en las prisiones. El 11 dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En Cristo tú y yo somos útiles. No importa lo que haya pasado, nuestro pasado queda en el olvido. La Biblia dice que aquí somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Onésimo fue inútil en un tiempo para Filemón, pero después que recibió al Señor en su vida, estaba siendo útil para Pablo y Pablo sabía que podía ser útil también para Filemón. Nosotros en Cristo somos útil para la sociedad, para nuestra familia, para la iglesia, en nuestros trabajos somos útiles porque en Cristo tenemos una vida nueva. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo 12 al 14 dice así. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Bueno, aquí Pablo estaba enviando nuevamente a Onésimo a Filemón, ¿verdad? Ya que Onésimo le pertenecía a Filemón, bueno, como estaba diciendo nuestro hermano Fran, bueno, la gente que tenía una posición económica podía comprar esclavos y bueno, Filemón lo había comprado a él y Onésimo estaba con Pablo, bueno, como ya lo han dicho nuestros hermanos, era porque había huido de Filemón, la palabra no especifica por qué. Pero bueno, ahora que estaba convertido, él quería arreglar este asunto, ¿verdad? Porque cuando uno viene a los caminos del Señor, pues uno ya se da cuenta de que hay cosas que hizo en el pasado que estuvieron mal y hay asuntos que hay que arreglar. Entonces, Onésimo, bueno, sabía y Pablo también que él debía arreglar este asunto con su amo, ¿verdad? Ahora los dos eran creyentes y debían perdonarse por si sea las circunstancias que habían pasado. Y bueno, para Onésimo tal vez habían sentencias fuertes porque dice que en ese tiempo pues había muchos esclavos en Roma y por medio ellos sentían miedo que tal vez hubiera una rebelión. Entonces para los esclavos habían leyes muy fuertes, a veces podían hacer algo muy poco, pero los amos tenían la libertad hasta de quitarle la vida por cualquier tontería, así como decimos nosotros. Y ahora que Onésimo había escapado, pues Filemón tenía la libertad tal vez de quitarle la vida. Y por eso es que Pablo intercede ahora por él, ¿verdad? Porque
ahora es una persona útil en los caminos del Señor. Y le dice, ¿verdad? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Estaba actuando en defensa de Onésimo, ¿verdad? Que lo recibiera como si fuera él. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Tenemos cierta carisma con algunas personas y nuestro trato no va a ser igual, ¿verdad? Tal vez a recibir al pastor, a la pastora, siempre lo vamos a recibir de una manera amable y si tenemos cierto roce con algún hermano, no va a ser igual, ¿verdad? Entonces Pablo aquí intercede por él y le dice, recíbelo como si fuese a mí mismo. Y yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Bueno, Pablo estaba preso y sentía la necesidad de una persona que le fuera útil, ¿verdad? Pablo estaba encarcelado con cadena y no podía hacer nada, pero necesitaba una persona que lo estuviera ayudando para la extensión del reino de los cielos. Y bueno, Onésimo, cuando vino a los caminos del Señor, estaba siendo muy útil para Pablo. Bueno, dice que el nombre Onésimo significa útil, y entonces bueno, en ese momento estaba siendo bastante útil para Pablo. Y Pablo luego le dice a Filemón, ¿verdad?, que él quisiera retenerlo para él, porque él, como hijos de Dios, como siervos y ministros del Señor, siempre necesitamos gente a nuestro lado para que nos estén ayudando en el reino de los cielos, porque a veces no podemos hacer todas las cosas por nosotros mismos. Siempre necesitamos gente que nos colabore y que nos ayude. Y ahí en la palabra, en el Antiguo Testamento, también nos lo dice cuando el suegro de Moisés le dijo, bueno, que tenía que constituir personas que lo ayudasen porque Moisés no podía con todo el pueblo, con toda esa carga, no iba a poderlos atender a todos. Entonces, así mismo Pablo, ¿verdad? Él necesitaba personas a su alrededor que le estuvieran ayudando en la extensión del reino de los cielos y más aún que estaba prisionero. Pero luego le dice a Filemón que nada quiso hacer sin su consentimiento, porque como Pablo entendía que él, Onésimo, le pertenecía a Filemón, pues él no podía tomar esa autoridad de decirle, bueno, ahora se queda conmigo porque vino a los pies de Cristo. Él sabía que tenía un dueño y le dice, bueno, no quiero hacer nada sin tu consentimiento, sino que tú lo hagas de manera voluntaria y no obligado. O sea, ya que veía que Pablo necesitaba gente, bueno, se lo voy a dar porque qué más no. Le decía, no, quiero que lo hagas de manera voluntaria. Y en las cosas del Señor tenemos que ser así, hermano. Nosotros no podemos servir al Señor de manera forzada, porque bueno, ¿qué más me está mandando el líder? Bueno, ¿qué más me toca hacer esto? Nosotros debemos esforzarnos a servir al Señor de corazón, porque cuando las cosas no las hacemos de corazón, no hay recompensa en nuestras vidas. Una de las cosas que debemos entender es que debemos apasionarnos por el evangelio. Nosotros no podemos servir al Señor para que me vean que sí estoy sirviendo o para que la gente vea que sí estoy haciendo algo. No hay recompensa del Señor si hacemos la cosa de esa manera. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor, Señor, todas las cosas que haga en ti que sean de amor, que sean de corazón, por ese hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Y cuando usted, mis hermanos, y yo hacemos las cosas con amor para el Señor, de verdad que no va a haber cansancio, no va a haber cualquier cosa que como seres humanos se puedan presentar, no le vamos a poner cuidado porque las cosas lo estamos haciendo con amor. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a realmente ser útil en la obra del Señor y no ser un estorbo, una carga para nuestros líderes, que a veces más bien en vez de ser útil, bueno, nos volvemos como una carga para ellos. Que podamos ser como Onésimo, que en estos momentos, bueno, estaba siendo útil a Pablo, ¿verdad? Lo estaba ayudando mucho en cuanto a la extensión del reino de los cielos, y que Dios nos pueda ayudar a nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bueno, continuamos con esta carta de Filemón, capítulo 1, vamos a decirlo así. Versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bueno, como han venido desarrollando mis hermanos, ¿verdad? Este tema es una carta muy corta, pero con un contenido importante acerca, ¿verdad?, de la preparación, vamos a decir, lo que es el ministerio, el discipulado. Yo meditaba algo ayer en la escuela dominical acerca del crecimiento. Hay mucha gente que anhela, desea crecer en las cosas del Señor.
Y puedo decirlo con propiedad, fue que Dios me dio esa palabra ayer y me decía, para crecer hay que ser discípulo. Y vemos este caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Su esfuerzo, su sacrificio por preparar hombres y mujeres en la obra del Señor. Queremos de pronto que Dios haga, ¿verdad? Expandir, ¿verdad? Nuestro ministerio. Tenemos que hacer discípulos. Eso lo vemos desde nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, ¿verdad? No hay doces, habemos miles, millones de creyentes a través de ese esfuerzo, sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos para extender su reino. Y vemos en este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo hizo, ¿verdad? El trabajo en el Señor de formar el carácter de un discípulo, de un hombre de Dios, ¿verdad? Como el caso de Onésimo. Salió, ¿verdad? Como decían mis hermanos, no sabemos la causa, ¿verdad? El motivo, ¿verdad? Llegar a las manos de Pablo, pero todo fue un propósito, fue un plan de Dios para hacer la obra. Llegó allí, ¿verdad? Este hombre Onésimo y bueno, cayó en las manos de Pablo y la misericordia de Dios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo arropa y Pablo se encarga, ¿verdad? De prepararlo, de hacerle una figura, ¿verdad? En la obra del Señor para trabajar con denuedo, con pasión. Y una de las palabras que me agrada mucho, ¿verdad? De esta lectura es allí en el capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 9, cuando dice, además, prisionero de Jesucristo. Y en el 10 dice, a quien engendré en mis prisiones, mis amados. Fue un trabajo, ¿verdad? Eficaz, que es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en este tiempo cuando hagamos discípulos. No es que de pronto nos dan una responsabilidad y bueno, Señor, eso no era de Dios. No, hermano, tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Con excelencia para el Señor. Si Dios le pone a usted, ¿verdad? Una persona, o como decía nuestra hermana Sandra al principio, ¿verdad? De repente no es un remanente numeroso, pero nos pone un hogar, nos pone una familia. Eso es parte del trabajo, mis amados. El trabajar con una oveja, hermano. Nuestro hermano pastor Jaime Puerta nos enseña, ¿verdad? Que cuando hay un obrero, hay un pastor o hay una ovejita, ahí comienza una congregación, ahí comienza una célula, ahí comienza el trabajo en el Señor. Y bueno, vemos aquí Pablo no con multitudes, sino solamente con este hombre Onésimo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre. Estas son las palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo para Filemón. Puede ser que en aquel momento no le era útil, pero ya, ¿verdad?, en este cambio, en esta transformación, ¿verdad?, de la vida de Onésimo, ¿verdad?, en el Señor, vemos que fue un hombre, ¿verdad?, que de ahí en adelante comenzó a hacer el trabajo en el Señor. No ya como esclavo, sino como, más que esclavo, como hermanos amados, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, ¿verdad? Pablo en esta carta le dice a Filemón, ¿verdad?, que no lo recibiera, ¿verdad?, como un esclavo, sino ya como un obrero, como un miembro de la familia de la fe, mis amados. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído de personas, mis amados, que en el mundo, en el pasado de su vida, eran terribles, mis amados, y hoy día son tremendos ministros del Señor, predicadores, evangelistas, pastores, misioneros, que han dado todo por la obra del Señor? Acordémonos que así como está intercediendo Pablo, ¿verdad?, por Onésimo, para el favor de trabajar en la obra allí que tiene Filemón en su hogar, así nuestro Señor Jesucristo también intercede por nosotros, mis amados. No es en vano lo que hizo Jesús, ¿verdad?, en la cruz. No es en vano lo que está haciendo nuestro Señor Salvador, Libertador Jesucristo hoy día, intercediendo a la diestra del Padre, hermano. Me imagino las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciéndole al Eterno, ¿verdad?, a quien engendré en mis prisiones, ¿verdad?, pero no en las prisiones, sino lo que hice, mi Señor, por esta humanidad allí en la cruz del Calvario, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, mis amados, pagando ese precio, pagando, ¿verdad?, esa maravillosa obra allí en la cruz del Calvario para que nosotros hoy participemos, entremos de ser esclavos espirituales, pasemos a tener una libertad en Cristo Jesús, esa libertad que no te la va a dar el mundo, no te la va a dar el sistema, esa libertad que de pronto estamos, ¿verdad?, rodeando, buscando, saltando y brincando y no la hemos conseguido porque no hemos llegado al lugar. El lugar apropiado es aquí a los pies del Señor. Veamos este ejemplo de Pablo, ¿verdad?, con este hombre transformado por la misericordia del Señor, de ser un esclavo, ¿verdad?, fue de repente una transformación en él, en este hombre llamado Onésimo, y luego al servicio de la obra, de estar allí con su amo, con el consiervo, bendito sea el Señor, con Filemón. Entonces no perdamos la esperanza, hagamos discípulos, mis amados, preparemos, ¿verdad?, esas personas que están allí a su cobertura. No los vea, ¿verdad?, de repente como algunas personas que se quieren agarrar, apropiar a esas personas, sino veamos, ¿verdad?, que esos son el relevo de mañana. Y vemos el caso, ¿verdad?, de este hombre llamado Onésimo, un hombre que entró al servicio, que entró a la presencia del Señor para trabajar con denuedo y con pasión en las manos del Señor en primer lugar y luego una vez más en las manos de Filemón. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos
Versículos 17 y 18 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Bueno, aquí Pablo le escribía esta carta a Filemón hablando de Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón y había huido de la presencia de Filemón. Pero Onésimo esta vez venía completamente transformado por el poder de Cristo, o sea que ya no era el mismo de antes, ¿no? Entonces aquí entonces aquí dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Filemón era compañero de Pablo, era hijo espiritual, si se puede decir, de Pablo, porque Filemón conoció al Señor Jesucristo a través de Pablo. Entonces era un compañero, era un militante del ejército de Cristo. Entonces aquí le decía que si era compañero, recíbele como a mí mismo. Así como Filemón le tenía ese cariño, ese afecto hacia Pablo, Pablo también le pedía que tuviese ese mismo comportamiento con Onésimo, a pesar de que Onésimo había fallado y había cometido errores y le había fallado a Filemón, pero esta vez Onésimo fue transformado por el poder de Cristo, o sea que ya no era el mismo de antes, ¿no? Asimismo somos nosotros, debemos perdonar, mis amados hermanos, debemos amar a los demás y si alguien nos ha fallado en algo, pues ¿por qué no perdonarlo? ¿Por qué no darle una segunda oportunidad? Yo pienso que todos merecemos segundas oportunidades. Si el Señor Jesucristo nos perdona siempre, cada día y tiene misericordia de nosotros, asimismo nosotros debemos tener misericordia por los demás. Entonces aquí Pablo en el 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo tenía una confianza hacia Onésimo, porque Pablo había visto el comportamiento de Onésimo y de seguro Onésimo mostró frutos del Espíritu. Mostró frutos de que de verdad había sido transformado y cambiado por el poder de Cristo. Y eso le daba confianza también a Onésimo, ¿no? Esas palabras o eso como se expresaba Pablo de Onésimo, eso le daba esa confianza a Onésimo de que realmente merecía la pena seguir cambiando y seguir en los caminos del Señor Jesucristo, ¿no? Y qué mejor ejemplo de esta segunda parte que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como hombre, vivió, sufrió dolor, humillación, tantas cosas por amor a nosotros, ¿no? Y Él es nuestro abogado ante el Padre, ¿no? Entonces es como que el Padre dice, no, ellos no son dignos, ¿o no? Y el Señor Jesús dice, ponlo a mi cuenta, o sea, es un amor tan grande el que el Señor tiene para con nosotros, que dice, o sea, si en algo te ha fallado, si algo ha hecho daño, ponlo a mi cuenta, o sea, soy yo el que me hago responsable. Y en este caso, Pablo se hacía responsable de Onésimo, ¿no? Entonces, asimismo nosotros, mis queridos amigos y hermanos, debemos de verdad presentar ese amor de Jesús hacia los demás, tener misericordia de los demás, aunque hayan fallado, aunque hayan hecho cosas, porque Onésimo le falló a Filemón en un momento, ¿verdad? Pero él debía de nuevo volver a Filemón y debía presentarse ante él, y Filemón, como verdadero cristiano, debía perdonarlo por lo que el Onésimo había hecho en el pasado, ¿sí? Hay veces que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos como esos cabos sueltos que necesitamos arreglarnos, ¿verdad? Tenemos tal vez, estamos huyendo tal vez de algún Filemón, ¿sí? Y es necesario que volvamos de nuevo a ese Filemón y arreglemos la situación, ¿verdad? Y arreglemos las cosas y dejemos las cuentas saldadas. Entonces, esto pasaba con Onésimo, pero gracias al Señor, de verdad, en el nombre del Señor Jesús, yo te animo, mi querido hermano y amigo, que tengamos misericordia por los demás, que tengamos amor por los demás, que podamos perdonar esos Onésimos que tal vez en algún momento nos fallaron, pero que debemos hacerlo, porque si el Señor Jesús nos perdona y nos ama y tiene misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no tener misericordia de los demás? Así que Dios les bendiga y que Dios les guarde.
La paz de Dios sea con todos. Siguiendo, tenemos el versículo 19 que dice así: yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, aquí les confirmaba de que él era el que escribía esta carta, que no fue escrita por los demás, sino que fue él que la escribió, ¿no? Y le hacía acuerdo a Filemón de cosas íntimas, ¿no?, que tenía él de deuda con Pablo, ¿no? Por lo tanto, así como Pablo no le tomaba en cuenta los que le había hecho, también le rogaba que no le tuviera en cuenta a este Onésimo lo que le había hecho, porque parece que Onésimo se fue llevándole algo, ¿no? Por eso le dice, pues, que si acaso te ofendió, te debe algo, pues ponlo en mi cuenta, ¿no? Porque ya este hombre, este Onésimo ya era otro hombre, ya no era el mismo, ya había cambiado todo su pasado. Entonces, como dice que todo lo pasado ya está en el olvido, entonces que se olvidara de todos los agravios, ¿no? Y que más bien le pusiera a su cuenta, pues que lo recibiera, ¿no? Porque él lo podía tener, ¿no? Pero quería también que no vaya a decir Filemón que le detenía a su gente porque era de él, ¿no? Él le pertenecía, pues, pero como le dice, ya no como esclavo, sino más bien como hermano, ¿no? Porque ya el hombre había cambiado su vida, ¿no? Y cuando uno cambia, es nueva criatura, ¿no? Podemos tener muchos errores, cometer en esta vida, ¿no? Pero si nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos de corazón, ¿no? Porque una cosa es llegar, bueno, hacer la oración de fe y nos olvidamos. No, eso no quiere decir que estar arrepentido, es seguir y perseverar en las cosas. Si nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos de todos nuestros malos caminos que tuvimos, ¿no? Y nos emprendemos a una nueva vida buscando allá el agradar a Cristo Jesús y tratar de ganarnos verdaderamente la vida eterna que nos ofrece. Entonces ya somos todos nuevas criaturas. Ya el Señor se olvida de todo, porque Él dice que Él se olvida de nuestros pasados si es que nos arrepentimos, ¿no? Si es que nos arrepentimos. Lo que pasa es que algunos dicen, bueno, yo me arrepiento también. Yo tengo un pariente que él dice, bueno, yo con tal que el Señor le pido que me dé permiso, que me dé tiempo de arrepentirme. Y él sigue en su pecado él, porque el Señor le pide que le dé tiempo para arrepentirse a la hora de su muerte. Y no es así, sino que usted tiene que perseverar, porque hay veces que no tiene ni tiempo de decir nada, porque ponga el caso un terremoto, ¿no? O un accidente, usted va riendo, jugando, conversando con los amigos, chocó el carro y bueno, ahí quedó, o se cayó el avión, no tiene tiempo de nada, así que uno tiene que siempre tener tiempo, esperar ese momento, vivir como que va a vivir 100 años o como que va a morir mañana. Entonces, eso tiene que hacerlo. Y aquí le estaba diciendo, ¿no?, que si acaso le debía algo, lo pusiera a su cuenta, ¿no? Porque también Filemón le debía a algunos favores a Pablo. Entonces, como dice la hermana, pues, ¿no?, olvidémonos de todo lo pasado y seamos verdaderamente unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, el Señor nos acoge en sus brazos. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Buenos días en este día, lunes, comienzo de semana. Encomendamos a Dios nuestros caminos, encomendamos a Dios nuestros pasos. Bueno, es maravilloso lo que Dios hace. Aquí el apóstol Pablo aparece como padre espiritual y maestro de Filemón. Pero también las vueltas que da la vida, aquel Filemón tenía un esclavo que le agraviaba,
le daba dolores de cabeza y quizás también antes de fugarse cometió robo en la casa de Filemón. Si algo te debe, le dijo Pablo, ponlo a mi cuenta, considerando que eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Llevó nuestras deudas, llevó nuestras cuentas, nuestra culpabilidad y la crucificó en el Calvario. Así que Pablo le dice a Filemón, le dice, mira, quisiera quedarme a Onésimo porque me es útil para el ministerio. Lo engendré en mis prisiones, pero no quise hacer nada que te obligara a hacerlo. Quise que todo saliera de tu voluntad, pero ahora mismo te lo envío. Antes no te era útil ni a ti ni a mí, pero ahora nos es útil a los dos. ¿Cuántas personas han sido transformadas? ¿Cuántas personas han sido cambiadas por el poder y la presencia del Señor? Mis amados hermanos, antes eran un desecho de la sociedad. Antes eran lo vil, lo inservible. ¿Qué hace la sociedad con lo que no le sirve? Mire, lo recluyen en cárceles, los recluyen en centros de rehabilitación, los recluyen, los aíslan. Pero cuando el Señor ve a esta gente, ve en ellos no lo que son, sino lo que el Señor puede llegar a ser a través de ellos. Ahora Pablo se lo envía a Filemón y le dice, a ti, a mí nos es útil. Así que te envío a Onésimo, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, aunque tú mismo te me debes. ¿Cuántas cosas había hecho Pablo por Filemón? Le llevó la palabra, le educó en cuanto a la palabra, a la doctrina, a la enseñanza, y ahora, mis amados hermanos, le envía a Onésimo para que lo reciba, que le perdone todos los agravios que le ha cometido y que se olvide de lo que le defraudó, lo que le debe, el daño que le hizo. Que lo perdone. Eso es perdonar, olvidar los daños hechos. No vayas a decir como aquella hermanita que el pastor la reunió con otra que estaba discutida y ella le dijo, yo te perdono porque el pastor no los pide, pero jamás te vuelvo a visitar en tu casa. Eso no es perdonar, ese es guardar un rencor como del tamaño de un edificio. Así que debemos perdonarnos unos a los otros. Bueno, vamos a los versículos que me tocan a mí. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo había servido a Filemón. Nosotros debemos ser agradecidos. Recuerda que el Señor sanó a 10 leprosos y solo uno volvió por el mismo camino a encontrarse con el Señor, a darle gracias. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Y solamente un samaritano volvió. El samaritano le dijo, se fueron, Señor, cada uno se fue a lo suyo, a visitar su familia, a sus trabajos, a sus haciendas. No volvieron. Y el Señor dijo, solamente un samaritano vino a dar gracias. Filemón había recibido la palabra a través de Pablo. Nosotros debemos ser agradecidos. Una de las enseñanzas que tocó dar ayer alrededor del mundo, donde está la Iglesia Luz del Mundo establecida, es cómo puedo hacer yo para ayudar al pastor, para convertirme en una bendición para el pastor, para colaborar. Y nos ponía como ejemplo a Moisés cuando subió al monte
envió a Josué a pelear la batalla y él subió al monte con Hur y Aarón y estuvo orando, pero sus manos se debilitaban y se caían. Y Aarón y Hur se pusieron cada uno a la derecha y otro a la izquierda, y sostuvieron las manos de Moisés hasta que los amalecitas fueron destruidos, deshechos. Pues mis amados hermanos, ¿cómo puedo yo convertirme en una bendición para mi pastor? En una ayuda. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor no busca personas con una edad específica. El Señor no busca personas con una cualificación específica, gente culta, gente profesional, gente inteligente, porque Él escoge lo vil para avergonzar a los sabios. Dios usó la vara de Moisés. Dios usó el manto de Elías, los huesos de Eliseo, la sombra de Pedro. Nosotros valemos más que esas cosas inanimadas. Dios está dispuesto a usarnos. Dios está dispuesto a capacitarnos. Por eso debemos ser agradecidos y servirle al Señor por amor. Hoy estamos aquí nosotros, ninguno de nosotros los que estamos aquí devenga ningún salario por el trabajo que estamos haciendo. Todo lo hacemos por amor. Agradecidos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, queremos que también lo haga por aquellos que nos están viendo y escuchando, para que ellos reciban la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene salvación, tiene transformación, tiene poder vivificador. Jesucristo entró a la casa de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Jesucristo iba pasando por el camino y se detuvo debajo de un árbol y miró hacia arriba. Allí estaba Zaqueo, un hombre tan importante. ¿Qué hacía montado en un árbol? Pues él era de pequeña estatura y Jesús estaba rodeado de una multitud y no podía verlo. Se subió al árbol pensando, cuando pase cerca del árbol podré ver su cara. Pero no sabía que Jesús ya lo había visto a él. Y se detuvo debajo del árbol, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende del árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, le seguían también algunos fariseos, le seguían religiosos fanáticos, y ellos comenzaron a murmurar de aquel jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, y murmuraban del Señor y decían: ¿cómo siendo un profeta de Dios, entra en casa de un publicano, este malvado que nos defrauda, que cobra más de lo establecido? Jesucristo, mirando a Zaqueo, Zaqueo inmediatamente interrumpió a aquellos murmuradores y le dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y al que defraudé le voy a devolver cuadruplicado lo que le he defraudado. Y Jesucristo le dijo: la salvación llegó hoy a tu casa, porque tú también eres hijo de Abraham. Mis amados hermanos, eso es lo que está sucediendo hoy. La salvación está llegando a tu casa a través de la palabra de Dios. Bien dice la Biblia que son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, los pies de los que anuncian buenas nuevas. Conviértete en un portador de bendición. Ahora Pablo le dice a Filemón: tú te me debes a mí mismo. Y a Onésimo le dice: antes no era útil para ti, ahora a ti y a mí nos es útil. Antes éramos lo vil, antes no servíamos, pero ahora Dios ha transformado nuestras vidas y nos ha convertido en instrumento de su gloria. Somos ahora instrumento
en las manos del Señor. El versículo 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabía quién era Filemón. Pablo le había enseñado la palabra y sabía cómo había respondido Filemón a la predicación de la palabra. Juan el Bautista le dijo a los fariseos, a los escribas, a los publicanos, mientras bautizaba allá en el Jordán: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. La palabra entra en las vidas como una buena semilla. La palabra produce en las vidas frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, tu fruto va a hablar por ti, así como el fruto habla por el árbol. Tú conoces el limón, el árbol de limón por los limones. Tú conoces el árbol de mango por los mangos, el de aguacate por los aguacates. Pues el fruto del cristiano es justicia, el fruto del cristiano es honradez, el fruto del cristiano es una exquisitez en la forma de hablar, sin palabras obscenas, groseras, sin doble sentido en sus conversaciones, sin malicia. Un cristiano no se conoce por lo que dice, sino por lo que hace. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesucristo le dijo a aquel pueblo fariseo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que si tú honras al Señor con tus labios, hónralo también con tu vida. Por eso Pablo le dice a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te he dicho, de lo que te he pedido. El Señor nos conoce y el Señor sabe que nuestros corazones queremos agradarle, queremos amarle, queremos obedecerle. Así que tú vive tu vida cristiana como conviene a santos, y entonces tu vida va a hablar por ti a los demás. A través de tu vida la gente va a conocer el Evangelio, va a conocer que sí, que en este mundo tan corrompido se puede vivir como creyentes. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Prepárame también, versículo 22, alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está ofreciendo su visita a Filemón. Prepárame alojamiento. Es hermoso. Ojalá el pueblo del Señor entienda esto, que es hermoso recibir a los hermanos en casa. La Biblia dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Y cuando nosotros hospedamos a un creyente, cuando hospedamos a un hermano, a un siervo de Dios, tenemos la recompensa del Señor. Y es como lo que lo estamos haciendo con el mismo Señor. Él dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve en la cárcel y vinisteis a mí, enfermo y me visitasteis. Entonces ellos le preguntarán: ¿cuándo, Señor, hicimos estas cosas? El Señor les respondió: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Así que Pablo está preparando su visita a Filemón y le dice: prepárame posada, prepárame lugar, porque yo he oído, yo sé que estáis orando para que yo os sea concedido, y así que por vuestras oraciones os seré concedido. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas iglesias están orando para que el hermano Puerta les visite? ¿Cuántas iglesias, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en Asia, como en África, estarán orando: Señor, concédenos la visita de ese siervo de Dios?
pero ya ustedes tienen la visita. Hoy a través de los medios los tienen allí. Ya quizás el hermano con su edad no tiene tiempo ni fuerzas para hacer esos largos viajes por carretera que se hacían antes, pero ahora puede viajar más ligero de equipaje porque ahora a través de las redes está en el mundo entero. Le preguntó a alguien en Bolivia al hermano Puerta, ¿cuándo nos visita? Y él le dijo, yo te visité ayer en la mañana. Tú no me viste allí en tu país. ¿Cuándo, hermano? Que yo no lo sabía que nos iba a visitar. Le dijo, yo estuve a través de los matutinos allí contigo. Allí estoy todos los días. Si quieres ver mi visita, allí estaré. Pues Pablo le está diciendo a Filemón, por vuestras oraciones os seré concedido. Así que prepara mi alojamiento. Es una bendición recibir a los siervos del Señor. La Biblia dice que seamos hospedadores. En la Biblia está la historia de una tsunamita a la que Eliseo oró para que concibiera, y aquella mujer que era estéril concibió. Aquella mujer tenía una característica, le gustaba servir a la gente de Dios. Y le dijo a su marido, yo sé que este hombre que pasa por nuestra casa es un varón de Dios. Yo te pido que le hagamos un aposento alto para que cuando él pase pueda habitar allí. Pongamos cama, pongamos mesa y pongamos una silla para que él pueda pasar tiempo allí. Preparó un hospedaje especialmente para el siervo de Dios. ¿Cuál fue la recompensa? Eliseo preguntó, ¿qué necesitas? Aquella mujer le dijo, no necesito nada, lo tenía todo. Pero su ayudante le dijo, no tiene hijo. Así que Eliseo oró por ella y aquella mujer concibió. Recompensa recibió. Cuando hacemos algo por un siervo de Dios, recompensa de Dios recibiremos. La Biblia dice que no hay nadie que dé un vaso de agua fría a uno de estos mis hermanos más pequeñitos. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa cuando nosotros hacemos algo en favor de los que sirven al Señor. El versículo 23, ahora comienzan las salutaciones finales. Pablo le dice a Filemón, saluda a Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Saluda a Epafras. Hermano, eran compañeros de Pablo, compañeros de milicia, compañeros también de prisiones. En ciertas ocasiones los que seguían a Pablo corrían el riesgo de llevar los mismos daños que él padecía, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Inmediatamente que agarraban a Pablo, también agarraban a sus compañeros y los metían en las cárceles, como fue el caso de Silas. Cuando prendieron a Pablo allá en Filipos, también metieron preso a Silas y 39 latigazos le dieron a Pablo y 39 también le dieron a Silas. Pablo era agradecido, Pablo no olvidaba el compañerismo y la fidelidad de aquellos que habían estado a su lado en los momentos difíciles. Es una bendición tener personas fieles a nuestro lado, personas sinceras que no solamente están con nosotros cuando todo va bien, sino que cuando las cosas se tuercen, allí están a brazo partido. Ayúdenos el Señor para ser agradecidos. El versículo 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo les envía saludo, también les manda saludo a sus colaboradores. Por lo visto, aquellos estaban pasando por allí, estaban una temporada por allí. Ese era un movimiento continuo que seguía a Pablo donde quiera que iba, comenzaba un movimiento misionero. Aquí está saludando a Marcos, seguramente que este Marcos es el mismo sobrino de Bernabé, el que una vez tuvo miedo y abandonó a Pablo. Ahora Pablo lo está saludando, le está enviando saludos. Aristarco, Demas,
Lamentablemente Demas abandonó a Pablo. Quizás no lo se descarrió, sino que Pablo hace referencia y dice: Demas me abandonó amando las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo pueden ser lo material, puede ser el trabajo, puede ser la casa, puede ser todo aquello que perece. Dejar un ministerio, dejar un llamado al lado de un hombre como Pablo para irse detrás de lo material, mire, eso es rebajarse, eso es perder la visión, eso es desechar la bendición. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A Dios no le afecta nada de esto, porque cuando tú dejas tu llamado y dejas el ministerio, Dios levanta otro que continúe. La lámpara no puede apagarse, la lámpara seguirá alumbrando. Si no eres tú quien la lleva, otro tomará el relevo, tomará la antorcha. Así que mantén tu luz alumbrando, mantén tu llamado y tu ministerio. Y por último, termina Pablo saludando a todos los que lean esta carta. Hoy somos nosotros, ayer fue Filemón, ayer fue Onésimo, ayer fueron los que recibieron los saludos de Pablo, pero hoy somos nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta la palabra, no está muerto Dios. Él vive y vive para siempre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y nosotros nos despedimos también con la gracia de Dios. Yo les voy a dejar con la hermana Sandra, pero no se me olvida, no me falta algo. Vamos a orar por ustedes. Allí donde están, pongan la mano derecha en sus corazones, cierren sus ojos y repitan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, pobre pecador, miserable, sin esperanza, para pedirte perdón por mis pecados. Borra mis pecados con tu roja sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.